cuando quieras, Jesús. Vale, voy a silenciar a todos menos a mí. Vale. Jesús, cuando quieras dar la palabra y así yo voy abriendo el micro. Cuando tú me digas, hago la presentación. Ya, vamos ya. Buenas tardes a todos. Os presento el acto de la plataforma, que consiste en un coloquio entre las asociaciones judiciales para debatir cuál debe ser la postura frente a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Con respecto a las vocalías judiciales, ¿deben las asociaciones respaldar la presentación de candidaturas o no? Quiero dar las gracias, en primer lugar, a David, que es el administrador, que se va a encargar de gestionar la sesión, y a los representantes de las asociaciones que han comparecido. Por un lado, a Juan Ángel Moreno García, en representación de la APM, a don Fernando de la Fuente Onrubia, por la representación de jueces y juezas para la democracia, y en último lugar a Iván Oliver Alonso, que viene en nombre de la Asociación Foro Judicial Independiente. Tengo también que decir que ha habido un error con respecto a Francisco de Vitoria. Habíamos anunciado su participación, pero al final no ha podido venir. En realidad ha sido una confusión mía, porque tenía un correo de confirmación, pero el correo era antiguo, era de otro acto y me equivoqué. En cualquier caso, han dicho que por motivos de agenda no pueden y yo les doy las gracias por el interés que han mostrado. Bueno, y sin más preámbulo os voy a pasar la palabra. Quiero que nos expliquéis a nosotros y a la opinión pública en general, porque sabéis que este acto de la plataforma no solamente va dirigido a jueces, sino a la ciudadanía en general, cuál es la postura de vuestras respectivas asociaciones con respecto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ya sabéis que hay muchas posturas, pero lo que nosotros hemos oído fundamentalmente son dos tesis encontradas. Algunos que dicen que efectivamente hay que respaldar el proceso y participar porque es una forma de implicarse y cambiar el sistema desde dentro, y otros que por el contrario dicen que es una farsa institucional y que se está legitimando un sistema injusto. Pues cuando queráis, Juan Ángel, suya es la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y un saludo para todos. Yo creo que de todos es conocido la postura de la Asociación Profesional de la Magistratura, que siempre hemos participado en este sistema de selección del Consejo General del Poder Judicial, aunque no nos gusta, eso lo tenemos muy claro. Desde el principio, en la Asociación Profesional hemos defendido que lo tendríamos que elegir los jueces y entre los jueces, pero está ahí la sentencia del año 1986 y, por lo tanto, la asociación hemos participado en todos los sistemas de selección, hemos presentado candidatos. Lo que pasa es que con lo que está pasando en el día de hoy, lo que puede pasar en el futuro, y yo no sé cuál será el planteamiento que se pueda hacer de aquí a 2 o 3 meses. Pues nada, muchísimas gracias. Don Fernando. Juezas y jueces para la... sí, ya tengo micro. Decía de que desde juezas y jueces para la democracia entendemos, y además es nuestra última postura asociativa del último congreso, que sí que debe de presentarse candidatos por las asociaciones judiciales, pero sobre todo yo creo que es un tema de corresponsabilidad institucional. Es decir, desde las asociaciones judiciales tenemos que dar ejemplo y tenemos que dar ejemplo de contribuir con el sistema, sea el que sea y en el momento en el que esté. Si no nos gusta, lo que tenemos que hacer es proponer alternativas y establecer mecanismos de presión o de, en su caso, de puesta en conocimiento de los políticos. Pero debemos de contribuir porque, en el fondo, si no lo hacemos, estamos yendo en contra un poco de nuestros propios principios y de no contribuir con la postura, yo creo que institucional, que nos corresponde como jueces. Muchas gracias. ¿Y don Iván? Bueno, a ver, la postura del Foro Judicial Independiente creo que también es conocida. Nosotros, la postura nuestra es no presentar candidatos. Consideramos que este sistema no es correcto. Por supuesto, respetamos, como no, lo que dice la sentencia del Tribunal Constitucional de 1986, pero también pensamos que a lo largo de estos últimos 30 y tantos años ha ido degenerando el modo en que se ha ido aplicando este sistema. Y que, por otra parte, la idea de cambiar el sistema desde dentro es un poco utópica, que no tiene ningún tipo de utilidad y que, por lo tanto, nosotros nos oponemos
a presentar candidatos en tanto no se modifique el sistema sin perjuicio de que efectivamente lo que haya que hacer es trabajar para cambiarlo, pero no desde dentro, que no tiene en nuestra opinión ningún sentido. Muy bien, muchas gracias. Pues David, en el momento que haya alguna pregunta, nos lo indicas y damos intervención al público. Bien, yo voy a retomar la idea de don Juan Ángel. Efectivamente, la sentencia del Tribunal Constitucional estableció la validez formal del sistema. Pero claro, todos recordamos que la sentencia era una sentencia de corte alemán, con un tipo de jurisprudencia muy germánico, que lo que hacía era salvar la constitucionalidad de la ley, dando las pautas interpretativas para que los operadores jurídicos pudieran manejarla como un instrumento constitucional. Y se decía, como todos sabemos, que el sistema se acomodaba a la Constitución siempre y cuando no se utilizara de una forma partidista. Durante estos 30 años parece que sí se ha utilizado de una manera partidista. ¿No pensáis que puede haber llegado a una inconstitucionalidad sobrevenida? Don Juan Ángel. Bueno, vamos a ver. Yo, en primer lugar, en cuanto a la sentencia del Tribunal Constitucional de 1986, nosotros, yo todavía no estaba en la carrera yo en ese momento, pero bueno, pero casi. Pero lo que quiero decir es que nosotros nos planteó dudas y lo cierto es que sí que se puede haber hecho un uso no demasiado conforme. Lo que a nosotros nos está preocupando en este momento actual no es solo el sistema. Yo creo que, bueno, en primer lugar querría decir una cosa. Creemos que cuanto mayor intervención tengan los jueces, ya lo he dicho antes, pero lo repetiría hasta la saciedad, porque yo en los congresos de la Asociación Profesional de la Magistratura he llevado ponencias reiterativas diciendo que los jueces tenemos que elegir a los vocales del Consejo. Y no por corporativismo, sino porque es un sistema de que ya se habría hecho la renovación y además la apariencia e independencia del Consejo, la apariencia, porque el Consejo General del Poder Judicial, no nos confundamos, eso es que hay que hablar, no es Poder Judicial. Yo creo que los que estamos aquí en esta mesa redonda lo tenemos claro, pero yo creo que muchas veces en las informaciones, las noticias que aparecen en los medios de comunicación se habla del Poder Judicial como si el Consejo General del Poder Judicial fuese Poder Judicial. Y todos sabemos que no, pero tiene que quedar muy claro. Es cierto que puede haber tenido alguna... no se ha aplicado a lo mejor en toda su literalidad la sentencia del Tribunal Constitucional, pero entendemos que mientras que no se consiga una reforma de ese sistema y no se vaya a un sistema mejor, a pesar de ya lo digo, a pesar de todas las dudas que hemos tenido y discusiones que hemos tenido dentro de la asociación, creemos que hay que seguir o que habría que seguir colaborando hasta este momento en la renovación del Consejo y la proposición de candidatos, porque entendemos, como ha dicho el compañero de Jueces y Jueces para la Democracia, yo particularmente, pero ya sí que es una postura de la asociación, hemos pensado que hay que actuar y trabajar desde dentro, es decir, intentar mejorarlo. Ya sé que a lo mejor no hemos conseguido mucho o hemos conseguido poco, pero es que desde fuera creemos que se conseguiría menos. Muy bien. Don Fernando. Bueno, realmente al final hablar de si ha venido o ha devenido una inconstitucionalidad de esta sentencia por la aplicación que han hecho los partidos, pues es que depende del momento, pero es que es el propio funcionamiento del Parlamento. Pues evidentemente quizá, aunque todas las asociaciones estamos de acuerdo y es un tema que hemos consensuado en que los vocales de procedencia judicial los elijan los jueces, es algo en lo que no hay controversia, pero la cuestión es el sistema. El sistema utilizado, pues hay veces que ha sido mejor y otras peor. Pero es verdad que una cosa que yo creo que en cualquier caso criticamos las asociaciones es que no se prime la excelencia, porque podamos entender que hasta que se modifique la ley orgánica, de alguna manera el sistema es el que hay, ¿no? Pero evidentemente los procesos de selección parlamentaria no se basan siempre en elegir a los mejores, sino muchas veces se elige a los que más convienen. Es verdad que es una cuestión de carácter político y que también tiene que tener un margen político de discrecionalidad la elección en el actual sistema, que insisto, ninguna de las asociaciones compartimos. Pero es cierto que algunas formas de actuar en algunos momentos, da igual, en los últimos 15 años probablemente haya sido así mínimo, pues da lugar a que haya una apariencia de que se instrumentaliza la elección para elegir precisamente aquellos vocales que son más afines en lugar de aquellos que son los mejores. Entonces quizá el sistema ha fracasado por eso, porque siendo parlamentaria la elección no se ha basado en la elección de los mejores o de aquellos que mejores condiciones tenían para ejercer, pues por antigüedad,
lista, por programa, por otras muchas cosas. Realmente no sé yo hasta qué punto se tienen en cuenta los programas, muchas veces pues se tienen en cuenta otras cosas, y eso quizás es lo que ha dado esa imagen de politización de la elección. Sí, por favor, don Iván. Sí, a ver, yo, y esto es una opinión personal, pero y en el fondo no deja de ser una elucubración, pero yo pienso que si el mismo Tribunal Constitucional de 1986 tuviera que volver a examinar la misma ley a la vista de la práctica de los 35 años posteriores, a lo mejor declaraba la ley inconstitucional. Claro, el Tribunal Constitucional fue optimista, pero lo cierto es que la práctica posterior no ha sido la que la sentencia del 86 en principio proponía. Y no solo no ha sido así, sino que yo pienso también que con los años esta práctica ha ido degenerando cada vez más. Participar desde dentro, nosotros pensamos que no es práctico, porque al final los partidos que van a elegir a los vocales lo que no van a hacer es elegir a aquellos que piensan que van a intentar cambiar un sistema que ellos no quieren cambiar. Lógicamente, los partidos cuando eligen a los vocales no eligen simplemente estudiando el currículum o viendo la fotografía o intentando elegir el mejor, como os acaba de decir, sino que se eligen a aquellos que ellos piensan que van a controlar de alguna manera. Que ellos lo piensen no significa que lo vayan a poder hacer, pero desde luego es la expectativa que ellos tienen. No van a elegir a alguien que vaya a actuar en contra de sus propios intereses. Con lo cual, el acceder al Consejo de esa manera, o sea, por nosotros por lo pronto no tendríamos ninguna probabilidad de acceder, pero pensamos que además los que acceden lógicamente no son los que van a cambiar el sistema, porque ya se encargan los partidos de que no sean esos los que acceden como vocales del Consejo. Por eso no participamos. Muy bien. Precisamente enlazando con la cuestión de la inconstitucionalidad, tenemos una pregunta que formula la letrada Elena Sáenz de Jubera sobre un tema conexo. Ya habéis oído que Unidas Podemos y el PSOE están promoviendo una iniciativa para cambiar las mayorías que se requieren para la elección de los vocales del Consejo, para cambiarlas a la baja. ¿Cómo veis vosotros esto? ¿Lo consideráis constitucional, inconstitucional? Don Juan Ángel, por favor. Bueno, vamos a ver. Es que acaba de salir hoy, entonces yo la postura de la asociación, bueno, me la imagino. Yo puedo hablar y además no soy experto en derecho constitucional y por lo tanto a mí me cuesta mucho en estos temas pronunciarme. Yo sí tengo dudas de su constitucionalidad por dos razones, por razones de fondo y razones de forma. Porque si se ve el artículo de la Constitución que habla del 122, creo que es el que habla de la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, es verdad que la mayoría de 3/5 se refiere exclusivamente para los vocales no judiciales, pero parece ser, con la sentencia del Tribunal Constitucional del año 86, que se está refiriendo que si es constitucional que lo elijan a todos los vocales, el Congreso y el Senado, lo lógico es que sea por la misma mayoría. Pero luego hay otra cuestión de forma, que es verdad que puede que no sea tan relevante como la de fondo, pero también lo es cierto, y es que en un proceso de renovación en marcha, cambiar las reglas del juego, como se dice, en medio del partido, yo creo que eso no sería muy constitucional. Y yo creo que en este tema sí que las asociaciones nos tenemos que replantear, porque si se está discutiendo o se está poniendo en duda la independencia, o por lo menos la apariencia del Consejo General del Poder Judicial y reflejo del Poder Judicial en sí mismo por este sistema de selección de los jueces, si ya, digamos, se suprime el sistema de mayorías cualificadas para su elección, yo creo que carecería carecería más de legitimación todavía este sistema de nombramiento. Muy bien. Don Fernando. Bueno, es que realmente yo creo que hay una cuestión de base antes de entrar en el análisis de la propuesta, y es si está claro que no puede predicarse constitucional, pero al menos es contrario a la Constitución posturas políticas de bloqueo para el nombramiento o la renovación del Consejo. Me da igual del partido que sea. Eso ahora mismo es evidente que parece que es el Partido Popular, pero podría ser perfectamente en próximas legislaturas otro partido. Y sería, yo creo que igual de criticable, es decir, lo que no es de recibo es que un consejo esté sin renovar, porque la solución es, no, mire, es que es inconstitucional o puede ser inconstitucional esta propuesta que se ha hecho por parte del Grupo Socialista y del Grupo de Unidas Podemos. ¿Y cuál es entonces la alternativa? ¿Que sigamos con un consejo otros 2 años más en funciones? Es que esto no puede ser. Entonces, de alguna manera, miren, si esto sirve para que en este caso se pongan de acuerdo, pues ojalá que la ley no se apruebe.
pero que se pongan de acuerdo y renueven el Consejo con la ley actual. Pero lo que no puede ser es el desprecio que supone al Poder Judicial el que los partidos no se pongan de acuerdo y estén provocando que el Consejo esté 2 años en funciones. Eso es un descrédito para la institución, es un descrédito para la justicia. Y, por tanto, lo primero que hay que hablar es de una situación, como están provocando pues, los partidos, de bloqueo contrario al espíritu de la Constitución que exige la renovación inmediata de un órgano constitucional como el Consejo. Entonces, dicho esto, desde nuestra asociación, volvemos a insistir, queremos y exigimos la renovación inmediata con la actual legislación y luego una vez que se renueve el Consejo podremos hablar de los aspectos relativos al cambio del sistema de elección y demás, pero no podemos perder más tiempo porque ¿qué pasa? Va en descrédito de la institución. Y por tanto, si finalmente no hay opción y los partidos políticos no ven otra alternativa, pues habrá que buscarse alternativas. Y si la alternativa es reducir las mayorías, habrá que reducirlas, porque también no obviemos una cuestión. Es que esto se puede volver a reproducir en los próximos años. Y lo cierto es que vamos a hacer, cada vez que el Consejo esté así, estar pendiente de una renovación de este tipo, es que no olvidemos que el Congreso de los Diputados desde hace varias legislaturas ya está totalmente atomizado y por tanto creemos que siempre se van a dar mayorías absolutas, o sea, mayorías cualificadas para renovar el Consejo. Pues a lo mejor no está mal que al menos se establezcan unas alternativas. En el bien entendido que estamos hablando siempre de cuestiones en las que las asociaciones no estamos de acuerdo, porque todas estamos de acuerdo en que los vocales judiciales los elijan los jueces. Para hasta tanto que eso suceda, lo que no puede ser es que el Consejo siga bloqueado permanentemente. Una cosa, Fernando, me dice alguno de los asistentes a la reunión que se te oye mal, ¿vale? A ver si pudieras alzar, elevar... ¿Se oye mal? Sí, que se te oye un poco bajo. Sí. Vale, pues lo subo el micrófono, gracias. Muy bien. Y don Iván, su turno, por favor. Sí, a ver, esto es una noticia que ha salido hoy, por lo tanto, en foro todavía no hay una postura oficial, digamos, pero bueno, con lo cual voy a manifestar mi opinión, que espero que no sea muy contraria a la que tienen mis compañeros de la gestora. Pero bueno, la sentencia del Tribunal Constitucional de la que estamos hablando salvaba la constitucionalidad de este sistema y uno de los elementos en los que basaba, o de los alfileres o puntuales en los que basaba esa constitucionalidad era esa mayoría de 3/5 para la elección de los vocales de procedencia judicial. Si nos cargamos esto, nos estamos cargando uno de los alfileres en los que se sostenía la constitucionalidad del sistema. Por lo tanto, yo no quiero ser tan pretencioso de decir si una ley es o no constitucional, que no me corresponde a mí, pero desde luego a mí me da una apariencia negativa. Y en cuanto al sistema del bloqueo, que acaba de nombrar el compañero, el tema del bloqueo, es cierto que puede ser una anomalía este tema. Desde luego es una anomalía que el Consejo esté ya casi 2 años prorrogado. Y desde luego también esto es una opinión personal que los partidos tienen constitucionalmente, además, el deber de renovar el Consejo General del Poder Judicial. Pero también es verdad que no creo que cualquier mecanismo valga para hacer frente a esta situación que se habla de bloqueo. A día de hoy, no hay ningún partido en el Parlamento español que sea esencial para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. No dudo que la situación ahora puede ser más complicada que en épocas anteriores, pero eso no exime, en mi opinión, a los partidos políticos de hacer el esfuerzo de llevar a cabo la renovación conforme a la normativa que esté vigente en cada momento. Si resulta que se nos presentan dificultades y lo que hacemos es modificar la ley para disminuir o rebajar las garantías de la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, pues si ya digo que en estos 35 años la práctica ha ido degenerando, pues lo que pensábamos que todavía no podía ser peor, sí que va a poder ser efectivamente peor. Bueno, con relación a la última intervención, me viene a la mente una frase muy buena del magistrado del Tribunal Supremo, magistrado jubilado ahora, Joaquín Jiménez, que precisamente es miembro de la plataforma y también de la Asociación Jueces y Juezas para la Democracia, que es la ley de hierro del Consejo, que dice que cada consejo es peor, a ver si me sale mi... Hace bueno el anterior. Efectivamente, pero lo decía de una manera muy graciosa, como si fuera Los Enamorados. Es peor que el anterior, es peor que el anterior, pero mejor que el que vendrá. Yo
os quiero poner sobre la mesa una patata caliente. Mirad, este consejo, y bueno, aquí voy a abandonar un poco mi postura de neutralidad, creo que ha incurrido en algunas actuaciones que son verdaderamente lamentables. Lamentables desde el punto de vista de la falta de respeto al Estado de Derecho, como por ejemplo la prórroga, esa dilación absolutamente indebida y sin basarse en causa legal alguna de los nombramientos de la Sala Tercera del Supremo. ¿Creéis vosotros que independientemente de cuál sea el sistema de renovación y de cómo termine saliendo esta encrucijada que es tan desconocida, ¿creéis que ha llegado el momento de que dimita el Consejo? Lo digo porque si a lo mejor el Consejo dimitiera, se produciría una salida que desbloquearía esta situación, ¿no? No lo sé. ¿Cómo lo veis? Bueno, vamos a ver. Lo ves, don Juan Ángel? Yo creo que estaba refiriendo a las plazas de la Sala Segunda, no de la Sala Tercera, ¿no? Ay, perdón, sí, No, las no te de preocupes, la Sala de lo sí, Penal. la Sala de lo Penal. Hombre, yo creo que esa dilación que una sala como la Sala Segunda de 12 magistrados no tenga 3, pues es una anomalía, y que tarde un año en nombramiento más todavía. Pero también eso es una consecuencia de las mayorías que se exigen para el Consejo. Y otra cuestión, lo que tú dices que debe dimitir el Consejo, yo creo que no, porque el Consejo es que nos estamos centrando en el Consejo, igual que ocurre con la independencia judicial, en el Consejo General del Poder Judicial. Pues con esto está ocurriendo lo mismo. El Consejo General del Poder Judicial no solo tiene la competencia de nombrar jueces, de nombrar los altos cargos judiciales. Tiene muchas más funciones que tienen que seguir funcionando y que, por lo tanto, yo creo que si dimitiese el Consejo, hombre, a lo mejor sería una postura de fuerza, pero yo creo que no sería una actitud responsable de unos titulares de un órgano de un poder del Estado, porque el Consejo tiene que seguir funcionando, tiene que resolver concursos, tiene que nombrar jueces y magistrados, tiene que llevar a cabo la formación, tiene que seguir con la inspección de juzgados y tribunales, es decir, tiene que llevar con la informatización de la justicia, tiene que seguir haciendo otras actividades, no solamente los nombramientos. Yo creo que sería una forma de presionar para conseguir la renovación, pero yo no creo que se deba dimitir por esa razón. Vamos. ¿No, Fernando? Y bueno, una de las cuestiones que nosotros venimos diciendo desde hace ya algunos meses es que lo que debe de hacerse es regularse qué es lo que puede y no puede hacer un consejo en funciones. Yo creo que una de las podemos estar o no conformes con la ley, con el proyecto o la propuesta que han hecho los partidos para la reforma de la ley orgánica, pero yo creo una cuestión certera que podrán afrontarse ahora, podrá afrontarse en el futuro, es regular qué puede y no puede hacer un Consejo General del Poder Judicial en funciones. Eso, por ejemplo, a nivel del Ejecutivo está regulado y nadie le duele en prendas en decirlo, pero por ejemplo, a efectos del Consejo no está previsto. Entonces, es una cuestión que mientras que no esté previsto, estoy con el compañero de la APM, deben de seguir trabajando según su previsión, porque es que si no es así, el Consejo se paraliza y como bien comenta en este caso el compañero, no es una cuestión solo de los nombramientos, donde quizá a lo mejor ahí se puede ser más precavido en función de las circunstancias, pero es que el Consejo sigue funcionando a nivel de inspección, a nivel de recursos de alzada que tiene que resolver, a nivel también de régimen disciplinario, de otras muchas cuestiones y una dimisión en bloque sería irresponsable y volvería un poco a abundar en esa imagen cada vez más dañada de la justicia. No estamos de acuerdo con eso. Iván. Sí, a ver, nosotros en relación con este tema relativo a la prolongación del tema de los nombramientos, yo creo que un poco en esto que se ha hablado estaríamos un poco de acuerdo en el sentido de que mientras el Consejo sea el que es y no haya una norma que regule otra cosa, pues el Consejo tiene que cumplir con sus funciones. La polémica se ha planteado por el hecho de si un Consejo que ya está año y pico pasado desde que finalizó, en teoría, su plazo ordinario de funcionamiento, debería hacer este tipo de nombramientos. En nuestra opinión, el simple hecho de que se hable de esto y de que haya una polémica por esto es demostrativo de la politización de estos nombramientos, porque si todos nos creyéramos que aquí se hacen los nombramientos de manera objetiva, con arreglo a principios de mérito y capacidad, no habría polémica alguna. El mismo nombramiento, básicamente, podría hacer un consejo que podría hacer el siguiente. Lo que pasa es que nadie se cree eso. Evidentemente ahora hay un gobierno que no está conforme o cómodo con que un consejo nombrado en la época de otro gobierno sea el que haga unos nombramientos que considera que probablemente pues no esté de acuerdo con ellos o no le resulten favorables. En cuanto al tema
de la dimisión, claro, una dimisión en bloque del Consejo General del Poder Judicial sería un bombazo. Yo no sé si una manera de presionar para poder provocar esta renovación podría ser una actuación en bloque, pero eso requeriría efectivamente una actuación en bloque de todo el Consejo General del Poder Judicial que diera un plazo, un ultimátum al Parlamento para decir que, bueno, pues que ellos continúan ejerciendo sus funciones durante X meses, pero que en tal fecha todos dimiten en bloque. Evidentemente, pues ahí estamos entre la responsabilidad institucional o la irresponsabilidad institucional, dependiendo si le damos más primacía a que este tipo de órganos constitucionales duren lo que está previsto que duren, o al hecho de que asumamos el riesgo de que nos quedemos sin órgano de gobierno del Poder Judicial. Bueno, Jaime Lozano hace una pregunta muy interesante, que de hecho es una obsesión mía recurrente. Quizás las posturas de las asociaciones no estén tan distantes como parecen y se pueda llegar a una solución de consenso. ¿No han pensado la posibilidad de hacer una lista conjunta de las asociaciones para que los políticos no tengan excusa? Incluso es más, la propuesta que ha hecho la plataforma en alguna ocasión es que de manera informal se puede hacer a través del correo electrónico, de los sistemas virtuales, es que esa lista de las asociaciones sea previamente votada por la carrera judicial. Evidentemente no tiene valor jurídico, no tiene vinculación legal, pero si las asociaciones se presentaran con una candidatura única que hubiera sido votada por la carrera judicial, tumbarlo como mínimo generaría una cierta inquietud ante la prensa y quién sabe si una pérdida de las expectativas electorales de unos partidos que ya tendrían que ir con pies de plomo. ¿Qué os parece la idea, don Juan Ángel? Bueno, vamos a ver. Yo, como he comentado antes, no sé si lo he comentado, yo actualmente no ostento ningún cargo ejecutivo en la Asociación Profesional de la Magistratura. Por lo tanto, la postura sobre ese tema tendrían que verlo en el comité ejecutivo, en la comisión permanente en su caso oportuno. Yo, en principio, cualquier participación mayoritaria de la carrera me parece bien. Lo que pasa es que suplantar el sistema legal o el sistema que existe por uno que, digamos, nosotros hagamos nuestro, no sé si sería eficaz. Lo que yo sí que estoy de acuerdo es que todas las asociaciones, y de hecho yo estuve en la creación en sus inicios de la plataforma de todas las asociaciones judiciales, pero cuando realmente nos preocupamos por intereses conjuntos de toda la carrera, y ese tema no lo llegamos a plantear, pero yo creo que las asociaciones debemos que actuar conjuntamente en eso y en otros muchos más temas. Pero hacer ese sistema de elección, pues no sé hasta qué punto sería eficaz o no. Lo pongo en cuarentena. Don Fernando. Bueno, yo creo que es un sistema complicado de articular porque además pasa una cosa, Jesús, nos olvidamos de un colectivo importantísimo dentro de la carrera, tan importante que es el mayoritario, que es el de los no asociados. Y por tanto, no solo yo creo que ahí tendríamos las asociaciones algo que decir, sino también los no asociados, ¿no? Evidentemente también ahí tienen que tener un cauce y el cauce evidentemente lo que hemos dicho, que es la votación por todos los miembros de la carrera. Ese es el sistema que todos, es que realmente las asociaciones no estamos, tenemos divergencias en muchas cuestiones, pero yo creo que de unos años para acá las asociaciones estamos actuando en la plataforma interasociativa de una manera muy coordinada en muchísimas cuestiones y en algo que podría ser de difícil consenso, o sea, llegar a un consenso, como es el tema de la elección, estamos de acuerdo. Entonces, yo también con el compañero, con Juan Ángel, es decir, buscar una alternativa de presión. A nosotros que o al menos a mí no me parece muy adecuado, porque volvemos a lo mismo, tenemos que dar un perfil institucional, un perfil de seriedad. Y entonces tenemos que trabajar, yo creo que la línea es seguir trabajando en la plataforma interasociativa, en la comisión interasociativa y buscar las medidas de presión. Y si en un determinado momento tenemos que ejercitar el derecho de huelga, como lo hemos hecho en alguna ocasión, pues lo tendremos que hacer y utilizar los mecanismos de presión, incluso aunque sean externos, ¿no? Decimos desde dentro, bueno, desde dentro es importante, pero es que yo creo que
casi es más importante hacerlo desde fuera. Así que desde esa perspectiva, desde luego, no me parece un sistema muy adecuado. Yo creo que hay otros mecanismos mucho más potentes frente a la sociedad. Daremos una imagen de seriedad, de comportamiento institucional, como lo que somos un poder del Estado, como somos jueces, y tenemos que exigir lo mismo que exigimos nosotros a los ciudadanos, que es que respeten las leyes y que se comporten adecuadamente. Yo creo que las asociaciones judiciales y los jueces tenemos que dar esa imagen institucional y de seriedad. Y este otro sistema pues sería un subterfugio que no acabaría de verse más que como eso, un subterfugio fuera del ámbito de los cauces institucionales, que yo creo que se pueden cambiar de otra manera. Muy bien. Don Iván. Y a ver, yo aquí opino desde mi punto de vista personal, ¿de acuerdo? Yo, al igual que los compañeros, también veo un poco complicado esta idea. La teoría puede estar muy bien, pero bueno, por una parte, viendo el nivel al que hemos llegado en cuanto a la manera en que se aplica el sistema, esto no garantizaría que se fueran a elegir como vocales a aquellos que se hicieran en la propuesta conjunta. Por otra parte, y también coincido con lo que se acaba de decir, lo que ha dicho ahora Fernando, el tema de los no asociados. Este sistema podría dejar fuera prácticamente o alrededor de la mitad de la carrera judicial, con lo cual tampoco sé si la solución sería tan buena como a priori puede parecer. Y luego pues está el sistema, o sea, el problema de articularlo de manera práctica y de llevarlo a cabo, que la finalidad puede ser muy buena y la idea, pues tener una buena intención, pero yo sí que veo dificultades para articular esa posibilidad. Bien, yo lo decía precisamente retomando la idea de las elecciones alternativas que organizó la plataforma hace ya unos años, que fueron un gran éxito, pero se hizo, bueno, lo hice yo, lo hice algunos compañeros, se hizo desde unas condiciones de precariedad absolutas. Si en vez de hacerlo 4 compañeros de una forma tan casera, por decirlo así, las asociaciones se pusieran de acuerdo todas y precisamente abrieran una votación para que participasen todos los miembros de la carrera, fueran asociados o no asociados, quizás se estaría ejercitando un músculo que podría intimidar, aunque es cierto, evidentemente, que al final los políticos hacen lo que les da la gana. Ahí, desde luego, estamos completamente de acuerdo. Yo voy a hacer una pregunta a Fernando. Mirad que lo que dicen las normas de protocolo y lo que son los usos para las entrevistas es que hay que hablar de usted, pero me cuesta muchísimo trabajo porque somos compañeros y en particular con Fernando, pues la verdad es que me une una amistad desde hace mucho tiempo que se ha fraguado en unas condiciones muy duras. Así que si de vez en cuando os hablo de tú, pues comprender que es la familiaridad. No hay pero ningún problema. Fernando, a ver, Sí. voy a empezar por ti o por usted, como preferamos, porque... Y es un poco una patata caliente, así que no te lo tomes a mal porque empiece esta vez contigo. Vamos a ir al sistema de reforma que acaban de proponer ahora los grupos parlamentarios que respaldan al gobierno. Si en efecto fuese un sistema para desbloquear la situación actual y luego la elección se hiciera conforme a las pautas, a los criterios que estableció la sentencia del Tribunal Constitucional, miel sobre hojuelas, sería perfecto. Pero claro, surge una duda, y yo de verdad la digo con la mano en el corazón y con todo, y casi con vergüenza, ¿no? Pero surge la duda de que se utilice para hacer un consejo monocolor, para que esos partidos solamente elijan a personas que estén próximas a su ideario. En ese caso, se participaría también en el sistema porque estaríamos en un escenario completamente distinto donde las bases de legitimidad se habrían alterado. No sé si me estoy explicando bien. Sí, perfectamente, pero yo es que tenemos que volver a insistir. Nosotros que no estamos de acuerdo con esta propuesta que se ha hecho por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, porque lo que creemos es que el Consejo se debe de renovar con la situación actual que hay. Es que no hay tiempo que perder. Ahora, si esto al final prospera, pues no sé si será un mayor o menor riesgo, porque, ahora mismo resulta que también con la mayoría cualificada, si los dos mayores partidos de la oposición, o sea, del gobierno y de la oposición llegan a un acuerdo, eligen ellos a los 20 vocales y dejan fuera también a los grupos minoritarios. A lo mejor
esta línea abre otras posibilidades y abre otras posibilidades para que entren también otras visiones, otras sensibilidades, otras perspectivas de lo que debe ser la justicia y eso es lo que sería deseable. Si al final no es así, si al final, como tú dices, Jesús, se hace una elección monocolor y se dejan fuera otras sensibilidades, pues también estará mal y también creo que será criticable. No es lo adecuado. Yo creo que un consejo tiene que tener distintas visiones jurídicas, sociológicas, de todo tipo, para que precisamente sea operativo. Entonces, no lo sé. Si esto al final prospera, habrá que esperar al tiempo. Si sale un gobierno mucho más, un consejo mucho más plural que el que, por ejemplo, pueda haber ahora o pueda resultar incluso del que hubieran elegido con las mayorías cualificadas, pues será para bien. Y si no es así, pues será más criticable aún. Pero no creo que sea un mayor peligro. Es que también ahora mismo se puede dar esa circunstancia, que dos partidos mayoritarios se pongan de acuerdo y dejen fuera del proceso de elección a los partidos con menos representación parlamentaria. Sí, muy bien. Y ahora, Juan Ángel, a ti te dirijo la pregunta que es el negativo fotográfico de la otra. Y lo digo también con todo el respeto y con todas las dudas y con todo el cariño. Si se produce un consejo nuevo, cambiando las reglas del juego sobre la marcha, como decíais antes, ojalá me equivoque, pero me da la impresión de que la asociación que vosotros representáis, pues posiblemente sería perjudicada. ¿En ese escenario contempláis vosotros la posibilidad de participar? Bueno, yo te voy a contar lo que ocurre en el Consejo actual. En el Consejo actual nosotros participamos, como hemos participado desde el año 85, en el año 1985, cuando, ya sé que estoy haciendo un poco de historia y no me quiero enrollar, pero en el año 85 hubo una elección del Consejo General del Poder Judicial que cambiaron eso y totalmente la APM fue laminada de ese Consejo y hemos estado, digamos, mucho tiempo fuera del Consejo, ahora tenemos cierta participación, pero el último Consejo General del Poder Judicial, creo recordar que de la lista oficial de la APM no sé si se eligió a uno solo de ellos. Es decir, que este sistema nunca nos ha gustado. Lo que sí que se puede plantear y lo que la asociación, desde mi punto de vista, yo lo he hablado con el presidente y acabo de hablar con la portavoz, pues esta modificación, no porque afecte a un partido a otro, sino porque el hecho de cambiar ya la mayoría cualificada es quizá que el sistema se estropee definitivamente, porque si la legitimidad que le queda al Consejo es porque lo eligen 3/5 de los senadores y de los diputados, pues tiene una cierta garantía. Entonces yo creo que la asociación se tendría que replantear si esta ley sigue adelante, cómo va a pasar. Y yo creo que efectivamente el Consejo va a ser monocolor, pero no monocolor en el sentido de ser un partido político, es que esa legitimidad que tiene porque se elige con esa mayoría va a desaparecer. Entonces, lo que tú decías antes de que cada consejo va a hacer bueno lo anterior es que este va a ser, con todo lo que le estamos criticando, va a ser mucho mejor que el que salga. Seguramente con el que salga con estas normas, porque por la teoría lógica de que todo puede empeorar, pero como siga y se elija con esta mayoría simple, pues yo creo que realmente sería nefasto. Y además hay otro tema, que desde Europa, lo que está pasando con el Poder Judicial en Polonia, lo que está pasando creo que en Hungría y las sentencias que se están dictando por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo, ese sistema yo creo que difícilmente pasaría esos filtros. Bien, don Iván, o Iván, a secas. A ver, ¿me oyes? no sé muy bien. A ver, en relación a este tema, pues yo me reitero un poco lo que he dicho antes. Si con el sistema actual efectivamente pues, se produce el riesgo que ha dicho también uno de los compañeros de que dos partidos se pongan de acuerdo y excluyan a todos los demás, que es con lo que probablemente, pues, si vemos, ha ido ocurriendo, y sin nuestra opinión, pues la práctica en este sistema lo que supone es que se ha ido empeorando y degenerando conforme han ido pasando los años. Lo que nosotros no tenemos desde luego ninguna esperanza es que con esta reforma las cosas vayan a mejorar. Lo de pensar que con este sistema a lo mejor entran nuevas sensibilidades o se produce una mayor variedad dentro del Consejo, visto lo visto hasta el momento, no solamente lo visto, sino la deriva que llevan las cosas, nosotros no imaginamos que esto vaya a ir a mejor. Al contrario, lo que se va a pasar es de un sistema que denominamos de cambio de cromos, tú votas a los míos, yo voto a los tuyos porque es necesario para alcanzar esa mayoría de los 3/5, bueno, en este periodo los nombro yo, ya te llegará a ti tu periodo y los nombrarás tú. Bien, y mirad, tengo aquí una pregunta que me la mandan por WhatsApp, que es especialmente dura, no es que yo tire la piedra y esconda la mano, la hago mía totalmente.
Me dicen que si los partidos políticos o los grupos parlamentarios o alguna autoridad política ha contactado con alguna de las asociaciones para negociar las vocalías al Consejo General del Poder Judicial. Juan Ángel. A mí que yo me conste no, además yo no estoy en el comité ejecutivo ni en la comisión permanente, como te digo. Pero de todas formas, yo sí que tengo constancia que la APM habla con los partidos, con los grupos políticos, los grupos parlamentarios, pero en general cuando se pretende que se reforme la ley orgánica, cuando hay cualquier reforma y se pretende que se hagan enmiendas razonables, por supuesto. Muy bien, Fernando. Bueno, yo creo que realmente, un poco en la línea de lo que comentaba el compañero, es decir, los grupos políticos desde hace ya varias elecciones de consejos a las asociaciones les hacen poco caso. Es decir, las listas que aprueban las asociaciones no se respetan por los políticos, eligen a quien estiman por conveniente y muchas veces pues, puede suceder eso, que a lo mejor de la lista que presenta una asociación elijan pues, a ninguno, o a uno, o a dos, o los que sean, ¿no? Entonces, realmente no creo que haya, yo creo que son dos líneas distintas de negociación, la política y los políticos están barajando los nombres, analizando posibilidades, currículums y yo creo que con las asociaciones en ese aspecto no cuentan excesivamente. Sí, pues Iván. Sí, a ver, nosotros no presentamos listas, desde luego ningún grupo parlamentario ha contactado con nosotros. Nosotros sí que hemos contactado con grupos parlamentarios, pues un poco en la línea que he dicho antes. Si desde dentro entendemos o nosotros consideramos que no hay una posibilidad de cambio y la manera de cambiar esto es reformar la ley en el sentido que nosotros proponemos de nosotros y no solo nosotros, de que la elección de los 12 vocales de procedencia judicial sea por parte de los jueces y magistrados, pues si lo que es necesario es una reforma de la ley, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es convencer a los partidos políticos. Por eso nosotros sí que hemos hecho ese contacto, que como consecuencia del coronavirus pues tuvimos que dejar de hacer esos contactos. Desde luego nuestra intención sería idealmente poder contactar con todos y cada uno de ellos, si tuvieran interés, por supuesto, de reunirse con nosotros para nosotros explicarles los motivos por los que consideramos que se debe cambiar el sistema, no en este que se está proponiendo ahora, sino en el sentido de que seamos nosotros los jueces y magistrados los que elijamos a los 12 vocales de procedencia judicial. Gracias. Y tengo aquí otra cuestión de Joaquín Vives, también miembro de la plataforma, que fue secretario del Consejo, que nos plantea un asunto de calado jurídico. Dice que si consideráis válidas las candidaturas para vocales judiciales presentadas en el 2018, o que si sería más razonable empezar el procedimiento desde nuevo. Juan Ángel. Bueno, yo ya sé que Joaquín mantiene esa teoría y esa tesis. Pero bueno, lo que yo en el fondo creo que hay un proceso de selección y debe continuar. Es verdad que se ha retrasado mucho y se ha tardado mucho, pero yo creo que la Asociación Profesional de la Magistratura y de todas las asociaciones, yo creo que estaríamos convencidos y dijesen, vamos a cambiar el sistema y vamos a empezar de nuevo. Y lo van a elegir los jueces, yo creo que estaríamos encantados. Lo que pasa es que si el sistema va a ser el mismo, no tiene mucho sentido. Es verdad que hay dos promociones que no participaron en la selección de los candidatos de las asociaciones o pudieron avalar, o algunos que no se pudieron presentar por el turno o el turno del Tribunal Supremo, que está reservado para ellos, etcétera. Pero yo creo que si está el proceso iniciado, volver ahora a iniciar otro proceso se retrasaría otros 6 meses y yo creo que no hay ninguna base legal para ello. Bien. Fernando. Sí, nosotros igual pensamos en la misma línea. Yo creo que fue un proceso que se hizo en su momento dentro del ámbito de ya la renovación que establecía y yo no creo que sea necesario volver a iniciar otro proceso. Nosotros mantenemos desde luego la candidatura que se hizo en su día, que en el ámbito asociativo se hizo por sufragio entre todos los asociados de juezas y jueces para la democracia. Se eligieron mayoritariamente a las compañeras y compañeros que resultaron elegidos y nosotros entendemos que debe de mantenerse esas candidaturas y que son perfectamente válidas. Iván. A ver, nosotros en la medida en que hemos presentado candidaturas, esto nos resulta un poco irrelevante, pero sí que es verdad que hemos reflexionado un poco sobre el tema porque se plantean, claro, ciertas dudas. Es verdad que esto no es algo que esté previsto, por lo tanto, se puede discutir porque, me corregí si me equivoco, pero aquí se realizaron unas entrevistas que no fueron realizadas por las mismas personas que habrá que hacer las votaciones. Entonces,
nosotros nos hemos planteado esta cuestión, pero lo cierto es que tampoco hemos alcanzado una conclusión ninguna. Efectivamente, como ha dicho el compañero, si al final la reforma fuera que elegimos nosotros los vocales, pues todo nos parecería perfecto. Y siendo que no es así, pues a nosotros nos resulta un poco irrelevante. Desde luego, si las personas que están ahí con sus candidaturas presentadas están conformes en que siga el procedimiento, pues creo que nosotros poco más tenemos que decir. Gracias. Tengo una pregunta ad hominem, que está dirigida al compañero de la APM. La leo literalmente. Lo suponía. Empieza el espectáculo. Dice, me gustaría preguntar al representante de la APM si la postura de presentar listas de candidatos al Consejo General del Poder Judicial la toma el Comité Ejecutivo o si preguntan a todos los asociados, como hacen las demás asociaciones, y si en el año 2013 sabe el magistrado allí presente si preguntaron a todos los asociados a nivel nacional o si solo preguntaron en algunos territorios y no en otros. No, vamos a ver, preguntamos a nivel nacional. Lo que ocurre es que el sistema de funcionamiento de la Asociación Profesional de la Magistratura, bueno, ahora tenemos un sistema de elección universal del presidente, que lo cambiamos en el último congreso, pero esto no viene a cuento. Pero nosotros nos reunimos a través del congreso de la asociación, que nos reunimos cada 2 años, elegimos compromisarios, que nos juntamos unos 300 compañeros y ahí se aprueban las directrices de la asociación. Y en todos los congresos se ha discutido este tema y cómo elegíamos internamente a los... O sea, que la asociación lo eligió. No digamos que ha habido una votación de los 1.200 o 1.300 asociados que somos, sino en todos los congresos de las asociaciones, siempre que va a haber elecciones al Consejo, se somete eso a discusión y si vamos a presentar candidaturas o no, y si efectivamente se decide. No se va por cada sección territorial de cada comunidad autónoma, sino en los propios congresos se decide. Y así se ha decidido siempre, hasta ahora, ¿eh? Claro, y volviendo a un tema que suscité antes, las asociaciones judiciales no podríais pensar que, por supuesto, como una forma complementaria y sin valor jurídico, de vez en cuando se hicieran consultas a toda la carrera judicial sobre temas importantes para orientar. Quiero decir que vuelvo al modelo que la plataforma ha llevado a cabo en algunas ocasiones. Si todas las asociaciones judiciales abriera un correo electrónico, un sistema de votación con garantías, con notario, como hicimos nosotros, y se pudiera tener una opinión de todos los jueces, según el principio, un hombre un voto, un juez un voto, sería como quizás un faro que iluminaría en la oscuridad, ¿no? Eso es para alguien... Sí, vamos a ver. Nosotros tenemos un sistema que no es un sistema asambleario y lo que pasa es que nosotros nos reunimos en secciones territoriales que participan todos los compañeros, allí eligen los compromisarios y allí se adoptan los acuerdos que luego se llevan a los congresos y a las permanentes. Entonces, ese sistema asambleario nunca funciona en la asociación. Ya te digo que hemos cambiado en el último congreso el sistema de elección del presidente, que se puede presentar cualquier asociado, hacemos una elección interna previa de todos los que quieran y de eso salen los 2 más votados y en el Congreso se elige entre los 2 más votados. Ese es el último sistema y también se puede en cualquier momento, la asociación puede consultar a los compañeros. De hecho, en una huelga decidimos consultar ad nomine a cada uno de los asociados si hacíamos la huelga, ¿no? Hicimos lo que dijeron los asociados, es decir, sí que tenemos previsto en los estatutos que cuando hay una cuestión importante o fundamental se pueda consultar a cada uno de los asociados y afiliados. Bueno, en nuestro caso, como comentaba, es totalmente asamblearia. Todos los asociados de juezas y jueces para la democracia acuden o pueden acudir a los congresos y votar. Y, por ejemplo, cuando hay que elegir un nuevo secretariado, pues pueden votar por correo, telemáticamente o presencialmente en los congresos, ¿no? Entonces, respecto a ese particular, desde luego la filosofía y la propia génesis de nuestra asociación está inmersa en ese voto por todos los jueces, juezas que integran la asociación y, por tanto, cualquier cuestión que sea democratizar la carrera en el sentido de que puedan tomarse en consideración la opinión y en este caso el pensamiento de todos los jueces y juezas, magistrados y magistradas, no lo vemos mal. Lo que pasa es que entendemos que debería ser algo canalizado institucionalmente, pues si no al final quedaría pues eso como simplemente ideas sin ningún tipo de valor, pero quizás debería proyectarse pues que a futuro se pudiera consultar este tipo de cuestiones. Nosotros, de luego, por ahí no tendríamos ningún inconveniente. Yo aquí un poco mi opinión personal.
yo soy muy partidario de que también todas estas reivindicaciones o estas inquietudes que pueda haber en la carrera judicial se canalicen a través de las asociaciones. En las asociaciones no somos entes etéreos con una existencia metafísica, sino que somos personas, jueces y magistrados de la carrera judicial que dedicamos parte de nuestro tiempo a trabajar por lo que creemos que es mejorar la carrera judicial. Cualquiera puede asociarse. Nosotros en general creemos que como personas, como jueces y magistrados que somos, hablando con nuestros compañeros, asociados, no asociados, asociados a otras asociaciones, pues detectamos las inquietudes que hay dentro de la carrera y trabajamos sobre ellas. Si hay alguna que nos pueda pasar desapercibida, bueno, podría ocurrir, por supuesto, pero cualquiera puede también asociarse y en asociaciones de carácter asambleario cualquiera puede proponer un tema que va al Congreso, que se discute y sobre lo cual la Asamblea toma una decisión. El abrir periódicamente consultas para que cualquiera pueda plantear temas, pues bueno, a mí no me parece que sea la manera, porque al final esto podría dar lugar a que desde la comodidad del no tener que hacer nada y no comprometerse con nada, pues plantear exigencias a las asociaciones cuando uno a lo mejor tampoco está dispuesto a trabajar por ello, ¿no? Por lo tanto, yo, si hay alguna, como digo, inquietud, necesidad o cuestión dentro de la carrera que nosotros como asociaciones no somos capaces de detectar, yo lo que animo es a que aquel que la tenga se asocie a la asociación que considere y que desde ahí, por supuesto, trabaje, porque nosotros estamos encantados de escuchar cualquier propuesta que se plantea, tanto a nivel de las secciones territoriales como en la asamblea que se celebra cada año. Bueno, pues vamos a ir ya terminando. Tengo una pregunta que me formula alguien del público y luego haré yo otra y si queréis ya tomando como punto de partida esa pregunta mía, pues os despedís. Me dicen aquí que qué os parecería un sistema que en realidad tiene orígenes clásicos, nos podríamos remontar a la antigua Grecia, de que los vocales de origen judicial del Consejo fuesen elegidos por sorteo entre los compañeros. ¿Qué pensáis? Juan Ángel. Yo creo que no. Yo creo que hay que elegir por mérito y capacidad. Y si estamos criticando el sistema porque no extrae ese mérito y capacidad, yo creo que por sorteo es que le puede tocar a alguien que no quiera. Que sería, llegaremos, yo creo que lo lógico es establecer un sistema de elección por todos los jueces y magistrados. Eso tiene otro problema, porque luego ya empezaríamos si es un sistema mayoritario, listas abiertas, es un sistema proporcional, lo que sea. Pero lo esencial sería que eligiésemos los jueces y aquellos que quieran, porque yo creo que por sorteo es que al final yo creo que es un poco, digamos, suavemente que no sería admisible desde mi punto de vista ni, por supuesto, de la asociación. Fernando. Bueno, en este caso no creemos que sea una alternativa razonable por lo que hemos comentado. Yo creo que debe de irse a un proceso de elección por excelencia, por proyecto. Yo creo que todos los jueces somos jueces por vocación y al final lo que hay que exponer es por qué cada persona que quiera presentarse como vocal al Consejo, qué es lo que quiere mejorar, cuál es su proyecto en determinadas áreas, si es que además le gusta una determinada área, exponer su proyecto. Y si eso se hace dentro del ámbito de una asociación, pues se podrá exponer un proyecto colectivo de esa asociación en todas las materias y de todas las personas que lo integran. Pero no creo que sea la mejor opción. Yo creo que tenemos que tener todos la capacidad de poder elegir a los que creemos que con su proyecto van a desarrollar mejor las funciones de gobierno del Poder Judicial. Gracias. Iván. Yo, de nuevo, expreso una opinión personal, ya que tampoco es una cuestión que nos hayamos planteado como tal. Este sistema que se plantea mejoraría ciertas cosas en relación con el actual. Desde luego, pues, sería un factor mucho menor de politización del que se tiene ahora. Pero, desde luego, distaría mucho de ser perfecto. Y, desde luego, nosotros lo que consideramos es que los 12 vocales tienen que ser elegidos por los jueces y no creo, repito, es mi opinión, pero no creo que desde Foro se trabajara por un sistema como ese. Como digo, se podrían superar este riesgo o esta efectiva politización que todos podemos comprobar, pero yo creo que plantearía también problemas importantes. La gente que no pueda o que no quiera, el tema de, bueno, pues a lo mejor podrían salir gente que nadie quisiera tampoco. Entonces, no me parece tampoco una alternativa razonable, la verdad. Bueno, pues como os decía, vamos a ir terminando ya.
La inquietud que yo tenía a la hora de organizar este debate y cuando abrí el turno de intervenciones, entre otras, pero es una cosa que me preocupa mucho, es la dignidad de los jueces. Porque, como decíais al principio, pues la gente que no es experta en derecho, la opinión pública confunde al Consejo con la jurisdicción y nos mete a todos en el mismo saco. Y esas conductas que creo que son abiertamente antijurídicas del Consejo, que las hacen desde una posición que no compartimos la mayoría, pues nos salpican, nos manchan a todos. Creo que uno de los puntos más escandalosos, donde creo que sinceramente el Consejo ha rebasado todas las líneas rojas, es en materia de nombramientos de altos cargos judiciales, porque se hacen unas resoluciones estereotipadas que son como un disfraz, ahí cabe cualquier cosa. Y son como una forma, un maquillaje de dar un revestimiento jurídico a decisiones que en el fondo son de naturaleza política. El intercambio de cromos nos lleva a una situación que recuerda al caciquismo del siglo XIX. Si alguna de vuestras asociaciones llega a tener una vocalía en ese futuro consejo, ¿tenéis medidas concretas para acabar con este escándalo? Por ejemplo, la plataforma ha propuesto unas bases para la reforma del reglamento de nombramientos discrecionales. Pero eso es simplemente una propuesta. ¿Hay algo en concreto que podamos trasladar a la ciudadanía, que podamos decir, mire, nosotros no participamos en esta farsa, estamos dentro o estamos fuera, pero queremos que el sistema cambie con una propuesta concreta? ¿Se os ocurre algo, Juan Ángel? Hombre, vamos a ver, yo te voy a poner el ejemplo de Madrid porque estamos aquí todos, o por casi todos. Para ser presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, por ejemplo, solo hubo 2 candidaturas. A mí me parece un poco... pues me da pena de que los compañeros no quieran participar en esos sistemas, quizá porque dudan de esa legitimidad. Yo creo que sí que hay que establecer unos sistemas rigurosos de selección, pero yo, discrepando en parte de lo que tú dices, sí que es verdad que ha habido nombramientos que a lo mejor no son todos los acertados que puedan ser, pero yo creo que sí que hay gente de valía en determinados cargos. Y entonces, eso es una opinión personal. Es verdad que yo algunos a lo mejor no sabría nombrar, pero lo que yo creo que sí que tiene que haber es unos criterios objetivos, una baremación y una valoración de los méritos. Pero también hay otra cosa, y es que no podemos judicializar los nombramientos. Es decir, que lo que no puede ser es que sea la sala tercera la que haga los nombramientos. Entonces, partiendo de esos sistemas y criterios objetivos, lógicamente, dentro de esa racionalidad y esa arbitrariedad, entre comillas, que tiene que haber para elegir a 2 con los mismos méritos, habrá que valorar quién tiene más méritos, pero sí que tiene que haber unos sistemas objetivos de valoración. Muy bien. Fernando. Bueno, nosotros un poco va en la misma línea de la PM o del compañero, no ahora escucharemos lo que tiene que decir el compañero de foro, pero a ver, siempre tiene que haber un factor de discrecionalidad, nunca puede ser algo absolutamente arreglado, porque podría darse la paradoja y el absurdo que, por ejemplo, si se fuese exclusivamente por escalafón o por un concurso con los méritos que pudiera tener cada uno, pues resulta que a lo mejor alguien que se presenta a una audiencia o se presenta a un TSJ presenta un proyecto de desarrollo absolutamente kafkiano y no puede cogerse por ninguna parte. Entonces, evidentemente tiene que haber un análisis y una valoración del proyecto concreto que el aspirante al cargo quiere llevar a cabo. Lo que sí yo creo que tiene, y en eso coincido contigo, Jesús, un déficit muy importante, no solo este consejo, sino todos los consejos de motivación. Parece mentira que seamos jueces y que al final solo se motive el nombramiento del que se quiere nombrar y no se motive el por qué no se nombra a otros aspirantes, porque eso al final es transparencia. Si tú, como todo en la vida, decides que nombras a tal persona, pues tienes que explicar, nombro a tal persona porque me ha gustado más su proyecto por esto, por esto y por esto, y no me ha gustado, o del otro candidato me ha gustado menos su otra alternativa. Pero claro, construir el nombramiento solo sobre la base de la elección del que resulta mayoritariamente elegido, pues al final da esa sensación de falta de transparencia y de falta de motivación. Entonces, seguimos pensando que lo suyo es que tiene que haber un factor discrecional porque hay que valorar muchos factores, no solo estrictamente los méritos que cada aspirante tenga, pero con mayor motivación y explicación para que no quepa ninguna duda, al menos de saber cuál ha sido el motivo por qué él se ha elegido a uno y no a otro. ¿Qué es lo que nos piden a los jueces? Lo que nos piden los justiciables, saber por qué tomamos una decisión, aunque no estén de acuerdo con la misma. El problema es que muchas veces cuando se deciden estos cargos no sabemos por qué se ha elegido a un aspirante y no a otro. Muy bien, gracias. Iván.
Sí, pues a ver, nosotros medida concreta no podemos proponer, puesto que como no presentamos ningún candidato, difícilmente podrá elegirse a un candidato nuestro, ¿no? Pero efectivamente este tema de la objetivización hay que tratar de buscar un equilibrio de tal manera que, por una parte, haya determinados méritos reglados, esa es nuestra opinión. Si este tema estuviera adecuadamente objetivizado, probablemente los políticos no tendrían tanto interés en el Consejo General del Poder Judicial, porque este tema de los nombramientos es uno de sus principales intereses, ¿no? Porque el Consejo al final nombra más de 100 altos cargos y luego otros cargos adicionales, y en eso es en lo que hay interés. Se ha hablado de que a veces se presentan pocas candidaturas. Efectivamente, como se ha dicho, pues porque hay dudas sobre la legitimidad del sistema. Esto es malo en mi opinión, tanto para los integrantes de la carrera como para la propia sociedad, porque yo no tengo ningún interés o expectativa, por supuesto, de llegar al Tribunal Supremo, pero hay compañeros y compañeras que a lo mejor sí. Y sin embargo se ven desincentivados porque tienen esa idea de que está todo el pescado vendido. Si tú piensas que te vas a tener que jugar una plaza del Tribunal Supremo o una presidencia de TSJ con otras personas de gran valía, probablemente tú tengas o te motive para hacer un esfuerzo, cuando lo que piensas es que no tienes nada que hacer porque todo eso ya está decidido de antemano. Lo que causa dentro de la carrera es desmotivación. Y luego, además, pues esto para los jueces, pero esto no es una cuestión solamente de los jueces, porque al final lo que acaba ocurriendo es que en estos altos cargos de la judicatura no están los mejores, y eso afecta a la sociedad, porque la sociedad lo que se merecería y lo que tendría también una expectativa razonable es que en estos cargos estuvieran los mejores y no aquellos que pues, tienen pues, posibilidades de ser nombrados por otros motivos. En cuanto al tema de la objetivización, es verdad que no todo se tiene que reducir al escalafón, pero sí que es conveniente que determinadas cuestiones, que en definitiva son las que se valoran con carácter más habitual a la hora de hacer este tipo de nombramientos, estén un poco fijadas previamente, porque si no, la consecuencia es que efectivamente la sensación es que no se sabe los motivos por los que se ha nombrado a uno y no se ha nombrado a otro que también se ha presentado a la misma plaza. Y efectivamente esto como jueces a nosotros pues, nos causa un poco de estupor, porque precisamente nuestra función es decidir cosas y explicar por qué tomamos esas decisiones. Y muchas veces, pues leyendo la motivación de esos nombramientos, no sabemos desentrañar cuál es la verdadera motivación de que se haya nombrado a una persona y no a otra. Muy bien, pues si queréis lo damos por concluso. Si os parece, os doy ya un último turno de palabra para que lo cerréis en 20 o en 30 segundos. Me sugieren algunas ideas que quizás os puedan inspirar. Me hablan de las recomendaciones del Consejo de Europa, del Grupo de Estados contra la Corrupción, el GRECO, que dice que los otros poderes del Estado no deben intervenir en los mecanismos de selección de los vocales judiciales. Y me pasan algo que para mí por lo menos es una última hora, aunque está fechado hoy, que dice que la Asociación Europea de Jueces expresa su gran preocupación por el paso atrás de España en la independencia judicial. Esta asociación ha presentado un comunicado en ese sentido. ¿Queréis terminar con unas breves palabras para que sirvan de broche? Juan Ángel. Bueno, sí, en primer lugar, gracias por haberme liado un poquito y estar con vosotros, ha sido un placer. Lo que sí, y ya que vosotros sois muy activos, sí que quiero que, en la medida de lo posible, sé que lo vais a hacer, transmitáis a la sociedad y transmitáis en general a los que no son expertos como nosotros, que una cosa, el Consejo General del Poder Judicial, aunque sea el órgano de gobierno de los jueces, ya sé que son muy pesados, pero es que, y otra que es los jueces y magistrados, pues yo creo que el 99,99% de los jueces somos independientes y dictamos nuestras resoluciones con independencia. Entonces, hay una confusión entre Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial, que nos está perjudicando a la dignidad y al respeto de los jueces. En segundo lugar, el sistema, el espíritu y finalidad del artículo 122 de la Constitución era que los 12 vocales del Consejo los eligiésemos los jueces entre jueces y magistrados. Es cierto que la sentencia del año 86 santifica el sistema de elección por parte del Consejo, pero yo creo que cualquier otra reforma que limite aún más la forma de elección de los jueces de esas mínimas garantías que establece la Constitución y establece la sentencia del Tribunal Constitucional, y con lo que tú has citado de GRECO y de los convenios internacionales de los que forma parte España, yo creo que atenta o pone en duda aún más si cabe esta apariencia de independencia judicial. Y por lo tanto, y ya para concluir, yo creo que cualquier sistema de elección que dé mayor participación a los jueces activa y realmente será más eficaz y al final permitirá que la renovación del Consejo. Y luego, por último, querría decir
que efectivamente no hay que buscar culpables quién es el culpable de que esté paralizada la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero eso es culpa de los que tienen que renovarlo, y si no se consigue renovar eso, conseguir un pacto de Estado para la justicia, fíjate dónde vamos a llegar, eso va a ser realmente imposible, pero esperemos por lo menos que en esto elijan a los mejores y que de verdad, a ver si algún día no se hace realidad eso de que el último consejo hace bueno al anterior. Nada. Muy bien. Fernando. Bueno, yo creo que al final la principal conclusión del coloquio de hoy es sobre todo que todos apostamos, todas las asociaciones, yo creo que todos los jueces realmente, en la elección de los vocales judiciales por los jueces y los jueces, juezas, magistrados y magistradas. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que a partir de ahí, todo lo que sea validar el sistema actual de elección o sistemas alternativos, pues bueno, va en contra un poco de ese criterio que tenemos. La cuestión es la oportunidad y cómo hacerlo, ¿no? Es decir, nosotros pensamos que ahora mismo la prioridad absoluta es la renovación del Consejo, porque es lo que más está dañando a la institución. Es decir, un Consejo que lleva 2 años en funciones y da lugar pues, a falta de proyecto, a una falta de credibilidad social de la institución tan importante, que lo prioritario es renovar. Y creo que luego se debería entrar en un análisis sosegado pues, del sistema. Incluso el propio sistema de elección de los jueces admite también matices y admite formas por las que fuera lo más ideal. Y yo creo que ahí nos tendrían que dar a las asociaciones voz y a los no asociados también, a todos los jueces voz y escuchar también cuál es el mejor sistema. Pero nosotros queremos hacer mucho énfasis en que lo prioritario es la renovación. Y si no se produce la renovación porque hay bloqueo, pues alguna solución habrá que adoptarse y alguna solución tendrá que haber, porque claro, nadie he escuchado yo que diga cuál es la solución. La solución es estar así 2 años más, 3 años más, en constante degradación por parte del Consejo. No estamos de acuerdo con que se avance en esta solución. Pero lo cierto es que lo que queremos es la renovación inmediata. Ojalá, y vuelvo a insistir en esa idea que acabo que he expuesto inicialmente, ojalá este proyecto de estos 2 partidos no prospere porque sirva para que los partidos se den cuenta de que están cayendo en el absurdo y lleguen a un acuerdo conforme al sistema que hay actualmente y renueven de forma inmediata al Consejo. Este es, desde luego, el deseo y la apuesta fundamental de juezas y jueces para la democracia. Muchas gracias, Fernando. Iván. Bueno, pues también agradecer la invitación de la plataforma a intervenir en este coloquio y también pues, un saludo a los compañeros tanto de la Asociación Profesional de la Magistratura como jueces y juezas para la democracia. Y simplemente, bueno, la conclusión, Foro Judicial Independiente lo que propone es que es un sistema en el que los 12 vocales de procedencia judicial sean elegidos por los jueces y magistrados. Nosotros rechazamos cualquier otro tipo de sistema y nos negamos a participar en él. Incluso pues, en cuanto a este tema de la renovación del Consejo, en el que podemos coincidir que hay una anomalía por la prolongación de sus funciones durante tanto tiempo, pero nosotros pensamos que la renovación conforme al sistema actual, o incluso con este sistema que se propone ahora, que consideramos que puede ser incluso peor, tampoco resulta satisfactorio, que no es beneficioso para nada, porque en definitiva lo que supone es postergar durante 5 años el debate sobre esta cuestión. En el momento en el que se renueve el Consejo, si se hace con arreglo al sistema actual o a otro, o a este que se propone ahora con la nueva propuesta, desde luego el debate sobre la posible elección de los vocales por parte de los jueces va a desaparecer completamente hasta dentro de 5 años, cuando haya que hacer una nueva renovación. Por lo tanto, nosotros creemos que debe renovarse el Consejo, pero previamente debe hacerse una reforma en virtud de la cual estos 12 vocales de procedencia judicial sean elegidos por los integrantes de la carrera judicial. Pues terminamos. Muchísimas gracias a todos. Os tengo que agradecer lo escuetos que habéis sido, cómo habéis respetado el turno de palabra, porque a veces estos debates se convierten en algo tan aburrido que hacen llorar a las piedras. Gracias a todos. Lamento mucho que no haya podido venir la Asociación Francisco de Vitoria. Otra vez será. Y, por supuesto, aquí tenéis a la plataforma para colaborar en todo lo que sea menester para la independencia judicial. Hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego.